Incluso para los no creyentes, Jesús está omnipresente en la cultura occidental. Para más de 2.300 millones de cristianos es el Hijo de Dios, el Mesías que fue sacrificado en la cruz y resucitó. Para los cristianos, Jesús trae la redención. Marca el inicio del calendario gregoriano y es la piedra angular del cristianismo. Una figura cuya historia ha ido evolucionando a lo largo de más de 2000 años en sintonía con los credos eclesiásticos. Jesús era carismático y entusiasmó tanto a sus discípulos que de su mensaje hicieron una religión. Durante mucho tiempo fue peligroso indagar sobre Jesús, ya que habría significado ponerlo en duda. Recién en el siglo XVIII, con la Ilustración, se empezó a investigar la cuestión del Jesús histórico. ¿Quién fue Jesús realmente? ¿Existió de veras? ¿Nació un 25 de diciembre, como dice la tradición? La búsqueda del Jesús histórico seguramente no acabará nunca. Esta fascinante pregunta ha cautivado a mucha gente. Los creyentes buscan respuestas en los evangelios, los relatos sobre la vida de Jesús transmitidos hasta nuestros días. Los evangelios son una fuente para la cultura occidental, para la literatura, el arte, las catedrales, la pintura, la escultura. Tienen una importancia enorme. Pero estos textos que se escribieron décadas después de la muerte de Jesús, ¿también son pruebas históricamente verosímiles de su existencia? Son textos que compiten entre sí. Examinando las huellas históricas y aplicando los métodos más nuevos, ¿podrán los científicos revelar por fin el misterio de la vida de Jesús? Más allá de la doctrina cristiana, creyentes, no creyentes e historiadores tratan de dar respuesta a una pregunta que tiene 2000 años. ¿Existió de veras Jesús? Durante mucho tiempo fue peligroso indagar sobre Jesús y pedir pruebas de su existencia histórica. Habría significado ponerlo en duda. En los países en que el cristianismo fue impuesto al pueblo, estas cuestiones se consideraban un sacrilegio. Recién en el siglo XVIII se empezó a discutir la cuestión de la existencia histórica de Jesús. ¿Realmente vivió el hombre que representa la esencia del mensaje cristiano y es descrito en los evangelios del Nuevo Testamento? Para los defensores del mito de Jesús, la respuesta es no. Según este mito, Jesús no existió y es un personaje de ficción. Argumentan que esa imagen de divinidad que viene al mundo y nace de una virgen comparte una tipología mitológica que también encontramos en otras religiones griegas y romanas. Un hombre que camina sobre las aguas, que convierte el agua en vino, que cura a todo el que acude a él. Todo ello recuerda más a un superhéroe de cómic que a un personaje histórico. Un argumento resaltado por los defensores del mito es que no hay ningún testimonio escrito en vida de Jesús. ¿No tendría que aparecer mencionado en fuentes contemporáneas? Ya tenemos una buena base, o por lo menos la idea, de cómo estas falsas enseñanzas se difundieron a lo largo del tiempo, a través de mitos y leyendas, que fueron calando poco a poco en el pensamiento humano, poco a poco. Sin embargo, es necesario que entendamos los significados para saber exactamente a qué nos estamos enfrentando. De lo contrario, vamos a estar dando vueltas en el mismo lugar. Y eso no es lo que se quiere. Lo que se quiere es tener claridad sobre el tema. Veamos lo siguiente. Un mito es un relato sagrado que explica el origen del mundo o de fenómenos naturales a través de dioses y seres sobrenaturales,
mientras que una leyenda es un relato popular que se basa en hechos o personajes históricos, pero adornado con elementos fantásticos o maravillosos. La principal diferencia es que el mito tiene una dimensión más cosmológica y religiosa, mientras que la leyenda se centra en un lugar y tiempo más específicos. Así como lo escucharon, un mito es un relato cosmológico y además religioso. Ahora sí se entiende por qué estos actores de estos relatos son dioses o seres sobrenaturales, mientras que la leyenda es un relato que intenta narrar hechos reales o históricos. Pero hay un gran problema. Estos relatos están adornados con elementos fantásticos. En otras palabras, ambos relatos, tanto el mito como la leyenda, son hechos inventados, hablando literalmente. Porque cuando usted mezcla la realidad con hechos fantásticos, automáticamente le está quitando el sentido real a la realidad. Es simple lógica, sentido común, solo eso. Por lo que nos estamos enfrentando a cuentos de hadas. Y ojo, porque no es a cualquier cuento. Son cuentos muy bien elaborados. Y es por esto que se habla del mito de Jesús, porque fue un cuento muy bien elaborado. Dicho esto, veamos qué nos dice Arahata Tersatha para entrar en contexto y luego lo analizamos. Arahata Tersatha. Los fundadores de religiones, los sabelotodo, los charlatanes, los engañadores y las clases dirigentes ávidas de poder son responsables de todas las herejías prevalecientes y dominantes. Estas enseñanzas son los hechos fundamentales de todo pensamiento falso y de toda actuación conforme a patrones. Son las raíces profundas de toda ignorancia y falsedad, y estas deben ser arrancadas y destruidas por el humano de la tierra. Toda la sabiduría, el conocimiento y la capacidad espiritual del ser humano, adquiridos a lo largo de incontables vidas, no se han perdido ni destruido. Este conocimiento y esta capacidad, desarrollados y acumulados durante millones de años, nunca puede ser destruido y siempre permanecerá constante. Solo es necesario reunirlos y reensamblarlos en un proceso de reunificación. Es decir, la religión nunca puede utilizarse para la evolución según sus conceptos actuales, sino solo el religion. La verdad, la sabiduría, la habilidad, el conocimiento, el amor, deben tomarse de nuevo en conjunto a partir de lo que está material y conscientemente disponible en la actualidad y combinarse para luego experimentar un mayor desarrollo a través de una expansión de la conciencia. Sin embargo, una forma religiosa, es decir, una reconexión, destruye el religion en su misma esencia y nunca encuentra un terreno fértil. Solo una forma similar al religion puede traer éxitos profundos, pero nunca las formas religiosas. De la forma de religion surge el conocimiento efectivo, del que resultan la sabiduría y la habilidad. Vamos a ir paso a paso, porque es importante que se entienda no solo el contexto, sino los términos, para ir armando todo el rompecabezas. Dice Arahata Tersatha que estas enseñanzas basadas en mitos y leyendas que han sido propagadas por charlatanes, por estafadores, por sabelotodos, por negacionistas, por mentirosos, son los hechos básicos o fundamentales, o en su defecto, las raíces profundas de toda ignorancia y sobre todo de un falso pensamiento conforme a patrones. Ojo con esto, señores, ojo con esto porque es la primera clave. Ahora, la pregunta sería, ¿qué significa un pensamiento conforme a patrones? Veamos. Un pensamiento conforme a patrones significa que se utiliza una forma habitual y recurrente de pensar para procesar información o resolver problemas. Estos patrones pueden ser tanto útiles como el reconocimiento de experiencias pasadas en situaciones nuevas, como limitantes o negativos, ya que influyen en la percepción, las decisiones y las emociones, afectando el bienestar personal. Un pensamiento conforme a patrones no es más que una forma habitual de pensar, que se basa en esquemas mentales, por decirlo de alguna manera, y tiene que ver con las experiencias y de cómo se usen esos patrones sobre las experiencias. Es decir, si usted las utiliza en forma positiva, actuarán en consecuencia. Si las utiliza en forma negativa, pues en la misma dirección. Y qué curioso que Arahata Tersatha nos asegura que este pensamiento conforme a patrones
es un pensamiento dirigido hacia la mentira, hacia la falsedad, mas no hacia la realidad. Y por lo tanto afecta de manera negativa. Y a su vez nos recomienda que el ser humano debe arrancar esa idea y destruirla por completo de su pensamiento, por completo. A su vez nos da la siguiente clave, diciéndonos que hay que reunir nuevamente los antiguos conocimientos. Para reensamblarlo es un proceso de reunificación. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se come esto? Muy sencillo. Lo que tenemos es que unir o acumular estos antiguos conocimientos nuevamente para reensamblarlos, es decir, para juntarlos en un proceso de reunificación, que no es otra cosa que unificar, juntar o acumular lo que estaba separado. Esa es la idea. Y también nos da otra recomendación, que sería la tercera clave, diciendo que para lograr esta reunificación de estos antiguos conocimientos hay que hacerlo bajo el concepto del relegón, no bajo el concepto de la religión, porque el concepto de la religión lo que hace es una reconexión, es decir, restablece o reactiva un conocimiento que ha estado inactivo. En otras palabras, un conocimiento innecesario, un conocimiento que no tiene valor, que como ya se dijo, dirige el pensamiento hacia lo falso, hacia lo irreal, hacia lo negativo, así como lo han hecho los mitos y las leyendas a lo largo del tiempo. Entonces, si queremos obtener un conocimiento efectivo, lo que tenemos es que dirigirnos hacia el camino del relegón. Es una de las mejores recomendaciones que se hace, ya que el conocimiento efectivo es lo único que nos ayudará a entender cómo estos mitos y leyendas se difundieron a través de patrones de conocimientos. Es decir, a través de modelos a seguir en diferentes tiempos, diferentes espacios. Veamos lo siguiente. Antiguas mitologías. En la mitología egipcia, Osiris fue un dios que resucitó. En la mitología mesopotámica, el dios Tamuz y la diosa Inanna resucitaron o regresaron del inframundo. En la mitología china no existen dioses que resuciten de la muerte en el sentido tradicional, pero se asocian con la inmortalidad y la vida eterna, como fue el caso con la diosa Nuwa. En la mitología cristiana, quien resucita es Jesús. Pero la comparación no queda allí. Krishna. De acuerdo al Bhagavata Purana, algunos creen que Krishna nació sin unión sexual, por medio de una transmisión mental desde la mente de Vasudeva hacia el útero de Devaki, su Virgen Madre. Misma historia que contempla el libro secreto de Juan, en donde el Padre Creador penetra a Bárbelo con una mirada. Ambos, Jesús y Krishna, fueron llamados Dios e Hijo de Dios, el Salvador, y mencionados como la segunda persona de sus respectivas trinidades religiosas. Ambos fueron enviados a la tierra en la forma de un hombre. Nota: el culto a Krishna existe desde el siglo IV a.C. Rómulo. Rómulo es nacido de una virgen. Su madre fue, supuestamente, impregnada por la divinidad, igual que María. Plutarco indica que hubo una gran oscuridad en el cielo antes de su muerte, al igual que durante la muerte de Jesús, según Marcos 15:33, y dice que luego de su muerte, a Rómulo se le conoce como Quirinus, un dios perteneciente a la tríada arcaica, una deidad triple similar al concepto de la Sagrada Trinidad. Dionisio. Dionisio nació de una virgen el 25 de diciembre, y al ser un niño sagrado fue colocado en un pesebre. Era un maestro viajero que realizaba milagros. Viajaba en triunfal procesión sobre un burro. Es mencionado históricamente como el elegido, el Salvador, el que perdona y Alfa y Omega. Fue identificado con el carnero o el cordero. Nota: se rinde culto a Dionisio por parte de los tracios desde el 1500 a.C. Zoroastro. Fue un profeta persa nacido de una virgen, que quedó embarazada de manera inmaculada por un rayo de razón divina. Fue bautizado en un río. Fue tentado por el demonio mientras estaba en un retiro espiritual. Empezó su ministerio a los 30. Se le llamó la palabra hecha carne. Nota: se dice que profesó su ministerio en la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo. Horus, nacido de la Virgen Isis, hijo único del dios Osiris. Su nacimiento fue marcado por la estrella Sirius, estrella de la mañana. Los antiguos egipcios paseaban procesiones con un pesebre con un niño adentro,
representando a Horus. Caminaba sobre el agua, sacaba demonios, curaba a los enfermos, devolvía la vista a los ciegos. Fue crucificado, descendió a los infiernos, resucitó luego de 3 días. Nota: 25 siglos antes de Cristo se hablaba de Horus. La información es bastante clara, ya que nos muestra con detalle los patrones que se han venido enseñando en diferentes tiempos y en diferentes escenarios. Es por esto que en una entrega pasada les comenté que los debates sobre estas historias, principalmente las historias del tal Jesús, nunca llegan a un final feliz, porque todo el mundo defiende su parte. Ejemplo: los sectarios afirman que la rebelión siempre está copiando el plan de la luz. Bien, eso podría sonar algo coherente. Sin embargo, esos argumentos carecen de toda lógica. Porque, ¿cómo se entiende que 2500 años después de Horus iba a llegar un personaje llamado Jesús Cristo e iba a hacer las mismas payasadas que Horus? ¿Cómo se entiende eso? ¿Dónde está la lógica en ese argumento? Veamos lo siguiente. ¿Cómo se explica el culto romano a Mitra, que es igual al de Jesús? Se explica con el hecho de que la figura crística fue construida de acuerdo a los mitos de la época, para hacerla creíble al pensamiento greco-romano. Entre otras cosas, la historia del mitraísmo tiene también una particularidad, que el mitraísmo se limitó oficialmente al oriente, pero los mitreos, los templos, se encuentran principalmente en occidente. Y cada vez que históricamente esta teoría parece bastante acertada, cada vez que se creaba un mitreo, inmediatamente próximo a él surgía llamémoslo así, un grupo de creyentes en el Cristo. Como si fueran dos tipos de pensamiento religioso construidos al mismo tiempo para ver cuál de los dos iba a funcionar mejor para controlar a la gente. Tanto es así que el mitraísmo ofrecía la salvación solamente a los hombres, mientras que el cristianismo ofrecía la salvación también a las mujeres, y por lo tanto repentinamente tuvo muchos más del doble debido a las mujeres, y multiplicó por 5 o 6 veces el número de fieles. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién inventó esas cosas? Ahora lo dice un estudioso, Viglino. La figura crística surge de los mitos de la época. Curioso, ¿no? Entonces, el culto a Mitra y el culto a la figura crística fueron dos pensamientos de la época conforme a patrones que sirvieron para ver cuál de los dos iban a funcionar mejor para controlar a la gente. Qué buena vaina nos echó esta gente, ¿no? Qué buena vaina nos echó esta gente. Veamos la siguiente información. En tu tiempo llamarán religión al culto que me rodea. Verdaderamente eso es muy bien conocido por mí, pero esta religión estará entremezclada con muchísimas enseñanzas falsas de múltiples formas, así como con duplicidad sobre la época de mi nacimiento. En tu tiempo celebrarán el día de mi nacimiento, el 24 de diciembre de cualquier año, pero este es solo el día de la fiesta de un ídolo sediento de sangre de las tierras de los pueblos persa, y no se acerca a equiparar al día de mi nacimiento. Entonces, la religión cristiana es una mezcla de muchísimas falsas enseñanzas, basadas en un ídolo de los pueblos persas, que nació el 24 de diciembre, o 25 de diciembre, para ser precisos. La pregunta sería, ¿cuál es ese ídolo persa? Pues nada más y nada menos que Mitra. Ahora, si el caso hubiese sido lo contrario, es decir, si se hubiese copiado de las historias del tal Jesús, la película fuese diferente, sin duda. Pero resulta, señores, que los hechos dicen lo contrario, porque antes de la llegada del tal Jesús, esas historias ya existían. Ya existían personajes que habían resucitado. Ya existían personajes supuestamente nacidos de una virgen. Ya existían personajes llamados hijos de Dios y salvadores, vástagos creados por el pensamiento de alguna divinidad o de algún Dios creador. Y la lista es larga. Un largo etcétera para esto. Y así todo el mundo se queda dando vueltas en el mismo lugar.
como ratoncitos de laboratorio, porque todo el mundo defiende sus intereses, sus creencias, más no la realidad y su verdad, que son cosas totalmente diferentes, muy diferentes. Las religiones terrenales se llaman religiones solo de nombre, pues en realidad no son religiones, sino meras degeneraciones sectarias, en un sentido muy perverso. Las religiones en esta forma son siempre falsas y mortales. En realidad, tampoco se les llama religiones, sino sectas. En este caso, las llamamos religiones sectarias porque los hechos verdaderamente religiosos están permeados y distorsionados por dogmas sectarios y falsas enseñanzas. Una religión verdadera es la medida de todas las religiones y, por lo tanto, de todos los hechos que se reconectan. Pero esto solo es creativo y legalmente correcto si se basa en una cooperación armoniosa con el religión. Esto significa que la reconexión y el reensamblaje deben estar en armonía y funcionar juntos de forma lógica. La religión no puede existir sin el religión, pero tampoco puede existir el religión sin la religión. Ambos factores deben interrelacionarse y complementarse. En el caso terrenal, donde predominan las religiones sectarias, la única salvación es que estas falsas religiones sectarias existentes sean erradicadas y destruidas para dar paso a la verdadera religión en armonía con el religión. Esto solo puede suceder si las personas dispuestas continúan orientándose únicamente hacia el religión hasta que hayan ganado la batalla contra las religiones sectarias. Por lo tanto, en la actualidad y en el futuro cercano, solo una forma de pensamiento es la única correcta: el religión, lo que reensambla, reunificación. El ser humano de la Tierra debe encontrar la verdad y reensamblarla en las dimensiones y formas correctas. Debe, por tanto, pensar y actuar de manera relegada para redescubrir las verdades de la religión real e incorporarlas al complejo adquirido de conocimiento religioso. Solo así recorre el camino correcto y sigue las leyes de la evolución espiritual y de la conciencia. Las herejías de las religiones sectarias terrenales se arraigan particularmente en el hecho de que la creación es maldecida, blasfemada y negada. Su omnipotencia es cuestionada y reemplazada mediante herejías blasfemas, por un Dios que se supone es el Creador y que también es llamado Señor de todas las cosas. Pero la creación es en verdad la más poderosa, la más todopoderosa y la gloria misma. Fíjense, el término religión tiene su origen en el latín religio, que proviene del religare o relegere. El primero tiene que ver con atar o vincular. El segundo, volver a leer o revisar. Ahora, religión significa reunir, reensamblar, reunificar. Quiere decir que ambos términos tienen estrecha relación. Es por esto que se dice en información que uno no puede existir sin el otro. Lo interesante es que estos dos factores, la religión y el relegón, como herramientas, escúchese bien, como herramientas, nos ayudará a reensamblar nuevamente los antiguos conocimientos. Claro, esto no es una tarea tan fácil, ciertamente no lo es, no les puedo mentir, pero tampoco es imposible de lograr. Solo hay que tener paciencia. Las cosas no se aprenden de un día para otro, tienen un procedimiento y requieren de un tiempo para que se puedan asimilar, para que se puedan entender. Eso es todo. Y también es un poco como lo explica Elie Wittstaab. Dice que esto solo puede suceder siempre y cuando la persona tenga voluntad de hacerlo, porque hay que hacer un gran esfuerzo para entender, comprender, analizar y llevar la información hasta donde más se pueda. Y sobre todo un gran esfuerzo para ganar la batalla contra las religiones sectarias, que es el verdadero cáncer que tiene esta humanidad. Las religiones y las sectas, sin duda alguna. Porque es demasiado paradójico, señores. Y ojalá que lo puedan analizar. Es demasiado paradójico que se intente buscar la verdad en lugares donde no se puede encontrar. Es decir, dentro de la misma mentira. Llámese religión, Antiguo y Nuevo Testamento, secta o en cualquier otra creencia secular, como lo hacen muchas personas el día de hoy. Y además tienen una intensa batalla contra la religión, porque son de la idea de que las interpretaciones religiosas son las incorrectas, mientras que las interpretaciones de ellos, que son interpretaciones sectarias, son las correctas. Y no se han dado cuenta que las religiones y sectas y ambos conocimientos son dos caras
de la misma moneda. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que muchos de ellos vienen de una secta. Y ustedes se comen sus cuentos. De esta manera nace el mito de Jesús, a través de creencias, a través de conocimientos conforme a patrones, es decir, de modelos a seguir. Allí se las dejo. Un hombre que camina sobre las aguas, que convierte el agua en vino, que cura a todo el que acude a él. Todo ello recuerda más a un superhéroe de cómic que a un personaje histórico. Vole li duševno ako se i suzdržavaju? Zavisi kako se suzdržavaju. Kako bi se trebali suzdržavati? Je li dozvoljeno samo zadovoljavanje? Ne. Ne. Ma, znate šta, gospod Sanader, to svatko zna da to nije punina seksa. Ma, znate šta, gospod Sanader, to svatko zna da to nije punina.